Después de varios años bajo la dirección de Marco Silva, el Fulham ha decidido dar un giro radical a su proyecto y para liderarlo ha apostado por uno de los entrenadores más jóvenes y con más proyección del fútbol europeo, Álvaro Arbeloa. Un entrenador que muchos conocemos por su brillante trabajo en la cantera del Real Madrid, donde fue escalando categoría tras categoría hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la fábrica. Pero su historia no terminó ahí. Tras su gran trabajo en la cantera, Arbeloa dio el salto al Castilla y meses después recibió la oportunidad más grande de su carrera, dirigir al primer equipo del Real Madrid. Aunque su etapa fue bastante corta y bastante mala, dejó claras cuáles eran sus ideas, porque el primer gran movimiento del Fulham ha sido el fichaje de Gonzalo García, un delantero por la que Arbeloa tuvo siempre auténtica devoción durante su etapa en el Real Madrid. Él fue uno de los técnicos que más apostó por Gonzalo en Valdebebas, lo reconoce mejor. No es casualidad que haya sido una de sus primeras peticiones nada más llegar al club. De hecho, también se habla de otros canteranos que le podrían interesar a Arbeloa, como César Palacios, o incluso ha llegado a sonar un poco el tema de Mastantuono, que veremos en qué termina todo, porque también está sonando incluso Thiago Pitans. Vamos a recrear todos los movimientos reales que ha hecho el Fulham hasta el día de hoy e intentaremos cerrar algunos de los fichajes que todavía suenan para el club y veremos si Arbeloa es capaz de convertir a este Fulham en uno de los proyectos más interesantes de toda la Premier. Así que bienvenidos a esta reconstrucción del Fulham con Álvaro Arbeloa. Vamos allá. Y recordad, chicos, que si queréis los mejores juegos o las mejores tarjetas de PSN o de Xbox las tenéis que comprar en Eneba, chicos. Tenéis las tarjetas al mejor precio y tenéis cashback. Si hacéis cualquier compra en Eneba os devuelven un pequeño porcentaje que se queda guardado en vuestro monedero y luego lo podéis utilizar en futuras compras, ¿vale, chicos? Así que aquí lo tenéis, los mejores precios en Eneba para poder reservar GTA 6, para poder reservar ya FC27 o el juego que queráis, pero también tenéis obviamente todos los juegos de ordenador y también de Xbox. Tenéis incluso en Eneba tarjetas regalo de Ikea, por si queréis comprar muebles o lo que sea para vuestra casa, tarjetas de 100 euros por 82 euros. O sea, os estáis ahorrando dinero si tenéis que comprar algún mueble para cualquier familiar, para vosotros, para vuestra prima, para vuestra abuela, para vuestro tío, para quien sea. Así que, chicos, echarle un vistazo a Eneba porque tenéis las mejores tarjetas regalo y de videojuegos siempre ahí en el link de abajo de mi descripción de los vídeos. Así que ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en el menú viendo esta plantilla del Fulham. Vamos a ver qué tiene este Fulham a día de hoy y qué le puede faltar para mejorar esta plantilla. Esto lo habíamos grabado ya, lo que pasa que no sé por qué el audio no se me había grabado, así que lo tengo que volver a grabar de nuevo, pero bueno, lo hacemos, no pasa nada, ¿vale? Tenemos más o menos lo que podría llegar a ser el 11 titular a día de hoy, que podría tener Arbeloa en este Fulham, con Leno bajo palos, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Charles, que es uno de los nuevos fichajes de temporada que viene desde el Southampton, Sander Berge, Oscar Bob, Smith Rowe, Iwobi y arriba Muniz. Luego tenemos de suplentes a Kevin por la izquierda, Gonzalo, el gran flamante fichaje de Arbeloa en este Fulham, luego también Carney, King, Reed, Seseñón, Cuenca, Diop y Castañ. Y ojo, porque yo ya he traído a Naweri, que esto lo había grabado, pero lo he tenido que volver a grabar porque no se había grabado bien por el audio, pero hemos traído a Naweri como el posible nuevo, pues bueno, banda que pueda venir aquí a competir con el bueno de Oscar Bob, un poco al igual que pasó con Smith Rowe, que vino desde el Arsenal. En Naweri lo traemos cedido con opción de compra de una temporada. Si lo hace bien, pues quizás el año que viene nos podemos quedar con el inglés y bueno, pues la verdad que por un buen precio quizá tenemos un jugador muy joven de 18 años que puede ser el futuro de este Fulham. Ya sabéis, un Fulham que, como veis, está pues rotando un poco sus traspasos a jugadores jóvenes que puedan subir de media. Con Charles ya lo ha hecho, con Gonzalo lo ha hecho, con César Palacios, el del Madrid, que ya lo tenemos cedido, también lo ha hecho. Así que bueno, Josh King también es bastante joven con 18 años. No está mal, la verdad que este Fulham está intentando fichar más talento joven. Así que vamos a terminar este mercado de fichajes porque nos hace falta, creo que un mediocentro más. Charles tiene muy poca media, tenemos también por aquí a Reed y a Carney, que más de lo mismo, así que creo que nos hace falta alguien con un poquito más de media para acompañar a Berge en el medio del campo, y en principio con eso tiraríamos esta primera temporada. Así que vamos a terminar este mercado de fichajes. Pues señores, finalmente nos hemos decidido para reforzar el medio del campo con otro jugador español, y es Javi Guerra, señores, el jugador del Valencia, que de hecho este verano ha sonado mucho que podría salir. De momento sigue estando en el Valencia, se habló incluso de que el Barça podría estar interesado en él, pero sinceramente, teniendo en cuenta que está Álvaro Arbeloa ahora mismo entrenando al Fulham y siendo un jugador español así con calidad
con buen físico como es el bueno de Javi Guerra y siendo bastante joven, la verdad que me pegaría bastante que pudiese ser un fichaje totalmente realista que pudiese ocurrir en la vida real. No digo que vaya a pasar, pero sí que digo que me pegaría bastante si ocurriese. Así que ahí lo tenemos por 25 millones, que es más o menos lo que está pidiendo el Valencia por el jugador Javi Guerra. Pues ahora sí, terminamos este primer mercado, el cual pues no ha habido mucho movimiento porque ya, como estamos en la vida real en agosto, pues ya ha hecho el propio movimiento el Fulham. En este caso, pues ya sabéis que nosotros solamente hemos hecho el fichaje de Javi Guerra y la cesión, pero ojo, con opción de compra de Nwaeri desde el Arsenal, que de hecho, la opción de compra, si no recuerdo mal, creo que son 45 millones, y en Nwaeri, en este mes y poco que llevan el club, ya ha subido uno de media, y ya vale 41, o sea que con que suba uno más de media, a lo mejor ya nos vale la pena pagar esa cláusula el verano que viene, así que creo que nos va a salir muy bien si en Nwaeri se la sacan esta temporada y nos va a salir hasta barato. Dicho esto, también hemos tenido cesiones de Tanton, César Palacios, obviamente lo hemos tenido para que tenga minutos porque aquí no los iba a tener, y Kusi Asare, que es un jugador que este año ha estado cedido en el Fulham y que el Fulham ya ha pagado su cláusula, viene desde el Bayern, se ha quedado con nosotros, pero lo hemos cedido 2 años para que también tenga minutos por ahí, así que realmente la plantilla pues se queda tal como estaba, pero con las novedades de tener aquí a Javi Guerra, las novedades obviamente pues de Nwaeri, también de Gonzalo, de Charles y bueno, pues poco más. La verdad es que el equipo no sé si nos dará para quedarnos en la Premier. Yo creo que sí, sinceramente, porque hay muchos jugadores que van a subir de media, como Gonzalo, como Charles, como Kevin, como Bob, como Nwaeri, sobre todo Smith Rowe, veremos si también Muniz, que tiene 24 años. La verdad que un Fulham bastante joven, hay que decirlo, así que quizás esta primera temporada o 2 primeras temporadas sufrimos un poco, pero como tenemos jugadores bastante jóvenes que van a ir subiendo poquito a poquito y nuestro mercado va a ser eso, intentar fichar jugadores siempre de menos de 23 años, creo que nos puede salir bastante bien la jugada a futuro en las próximas temporadas. Así que vamos a ver cómo va esta primera temporada de Arbeloa en este nuevo full. Los del Arsenal son unos hijos de perra. Me han quitado la cesión de Nwaeri, han pedido su vuelta porque según ellos estaba jugando poco. Mentira, estaba jugando. De hecho, pues ahí está, de 76 ha subido a 78. Y de no sé cuánto valía, 36 millones creo, está en 52. Vale, pues han pedido la vuelta. Claro, he perdido la opción de compra que tenía por 45 millones y ya vale 52. Claro, ahora si quiero volver a pedir sucesión, la puedo pedir, pero la opción de compra ya va a ser de 55 o de 60. O sea, son unos cabronazos increíbles. Aún así, voy a intentar pedir la cesión y punto, para al menos quedárnoslo hasta final de temporada, o incluso 2 temporadas, si es posible. Pero claro, la opción de compra que teníamos de Ethan la perdemos. Así que si en un futuro lo queremos fichar, nos va a costar más caro de la ganga que íbamos a tener, tío. Son unos perros los del Arsenal, Y madre mía, cuidado con el Arsenal, el trafullo que nos han hecho, Y por cierto, a mitad de temporada, pues bueno, estamos ahí sufriendo, la verdad. Puesto 16, con 16 puntos, así que está la cosa complicada, chicos. Ya os he dicho que íbamos a sufrir esta primera temporada y seguramente la segunda yo creo que también. Así que bueno, por ahí arriba la cosa va como siempre un poco. El Arsenal que sigue invicto. El Newcastle no sé qué hace tan arriba, la verdad. Pero ahí estamos, chicos, sufriendo por intentar no bajar. Y yo creo que va a ser así hasta el final de temporada. Así que nada, vamos a intentar traer de nuevo a Nwaeri al equipo. Y simplemente con esa incorporación de nuevo, pues vamos a tirar hasta el final de temporada. A ver si podemos salvar esto. Pues terminamos la primera temporada con este Fulham de Arbeloa y hemos quedado en el puesto 15. Bueno, a 5 puntos del descenso han bajado West Ham, Burnley y Wolves, como en la vida real. Así que ni tan mal, la verdad. Nos hemos mantenido ahí, 10 victorias, 19 derrotas. Eso es verdad, hay que mejorar. Pero bueno, ya os lo he dicho, esta primera temporada seguramente iba a costar. El equipo es joven, pero ha subido bastante de media, así que posiblemente, quizás el año que viene, se nos dé un poco más sencillo. Y bueno, finalmente pues ha acabado ganando el City esta Premier League ante el Arsenal, Liverpool y compañía. Así que ni tan mal, pero oye, la verdad que ha sido buena temporada para nosotros. El FA Cup, pues la verdad es que no sé hasta dónde llegamos. Mira, llegamos hasta la ronda 5. Perdimos frente al Chelsea en penaltis, después de haber eliminado al Derby County y también al Bromley en la ronda 3. Y en la Carabao Cup, pues bueno, la verdad es que no llegamos muy lejos. Nos eliminó justamente al City en la ronda 4. Veníamos de eliminar al Tottenham, eso sí, en penaltis. Y también al Sunderland 4-1, cosa que no está nada mal. Pero no ha sido una temporada para tirar cohetes. Pero al menos nos hemos hablado del descenso, así que no está mal del todo. Dicho esto, máximo goleador ha sido Rodrigo Muniz por encima de Gonzalo. La verdad es que, bueno, en cuanto a expectativa de goles, creo que Gonzalo tiene más, porque en 18 partidos ha metido 8. Aún así, pues oye, ha subido 3 de media, 77. Están bastante a la par, lo que pasa que Muniz pues sigue siendo un poco la cabeza de serie de este equipo. Ojo con Smith Rowe, muy buena temporada. También Birch, Robinson. Ojito con Javi Guerra, fichajazo. Creo que hemos acertado de pleno
con el Español. La verdad es que 80 de media ya está muy bien. Luego por aquí Webby, buenos números. Oscar Bob 3 golitos, pero ha subido 3 de media. Por aquí Andersen +1. Calvin Bassey con ese +3. Kevin, ojo con este +4, porque yo creo que puede superar ya a Iwobi para la próxima temporada. Ojo con Kusi Asare, que ha subido 4 en esa cesión. Por aquí del resto de cesiones, pues alguna subida, como César Palacios, que ha subido 2. Así que bueno, no está mal del todo. Por aquí Jorge Cuenca ha subido 2. Josh King ha subido 3. Muy buena subida, la verdad. Seseñón también con ese +2. Sia Charles con ese +3. Naweri ha subido 2, aunque bueno, lo fichamos con 76. Y de hecho nos ha mandado un mensaje diciendo que quiere firmar por nosotros, que se quiere quedar en el Fulham, porque ha disfrutado mucho de los minutos que ha tenido aquí. El problema es que, claro, vale 76 millones, chicos. Es una locura. Nos iba a costar 45. Y después de la guarrada que nos ha hecho el Arsenal, pues si queremos ficharlo vamos a tener que gastar un dineral que es prácticamente imposible para nosotros. Así que veremos si podemos traerlo cedido otra temporada más. Pero me parece muy complicado, sinceramente, poder hacerlo. Nos han hecho la guarrada máxima. Lo teníamos por 45 millones. Y sinceramente, pues después de esto, la verdad es que va a ser infichable. O sea, como mucho quizás en un futuro. Pero creo que lo tendremos que traer de vuelta cedido, porque obviamente tanto dinero no tenemos ni podemos gastarnos en un solo jugador. Así que bueno, ahí está, buena temporada del equipo, que ya vais viendo cómo algunos jugadores jóvenes van subiendo de media. Y ya tenemos bastantes jugadores por encima de 80, cosa que antes esto no pasaba. Así que vamos a por esa segunda temporada. Pues estamos en la segunda temporada y hemos terminado ya el mercado de fichajes con este Fulham, con el cual hemos intentado, pues bueno, seguir tapando esos agujeros para mejorar la plantilla y siempre intentando que sea gente joven para que el club vaya pues subiendo de nivel poco a poco. En este caso, como siempre, pues hemos hecho varias cesiones de jugadores para que sigan subiendo de nivel, como César Palacios y compañía. Y ojo, primer fichaje gratis, Per Schurz, que quedaba totalmente libre. Lo hemos traído para el Fulham. Es verdad que tiene 26 años, pero bueno, tiene algo de experiencia, buena media, y para la rotación la verdad que nos venía bastante bien. Luego por aquí hemos hecho algunas ventas de jugadores que ya no nos servían. Primer fichaje ha sido Jackson Tachowa de los Wolves, que han descendido por 11 millones. No está mal, 24 años y tiene buena media. Luego Gustavo Puerta del Racing de Santander, este colombiano que la verdad que el año pasado fue de los mejores o el mejor jugador de la segunda división española, y la verdad es que tiene potencial, así que confiamos en él para el futuro. 12 millones. 17 nos hemos gastado en Stankovic para la portería, este serbio de un 87 de 24 años. Y hemos vuelto a traer a Naweri con esa cesión de una temporada. Y ojo, porque volvemos a tener opción de compra. 70 millones, sé lo que vais a pensar, es mucho, pero realmente ya vale casi 70 millones, así que con poco que suba de media esta temporada ya nos valdría la pena pagar esa cláusula. ¿Cuál es el problema? Que claro, tenemos justamente después de este mercado 76 millones en las arcas del club, hemos vendido jugadores por 5 y hemos fichado jugadores por 41. Claro, luego hemos hecho además nuevos sueldos, así que quieras o no, va a estar complicado, pero si conseguimos tener 70 millones a final de temporada, podremos intentar traer a Naweri y quedárnoslo ya como nuestro, ¿vale? Así que este es el 11 que tenemos. Muniz ahora está lesionado un mes. Pero bueno, Kevin, Smith Rowe, Naweri, Berchi, Javi Guerra. El 11 no cambia de momento, pero en el banquillo tenemos unas novedades de, bueno, de Puerta. También está por aquí Chaowa, Schurz, que se va a ir rotando, Stankovic, así que no está mal. Y seguimos mejorando a un equipo con jugadores de 19, 23, 22 años, 22, 23, este con 26, 26, también 24, 26, o sea, un equipo muy joven, literalmente, y confiamos bastante en estos chavales. Vamos a ver si podemos mejorar el resultado de la temporada anterior. Pues señores, en esta segunda temporada estamos en enero y vamos décimos. Hombre, yo creo que bastante mejor que la temporada anterior, que estábamos casi en el descenso. Esta temporada no, esta temporada, pues como veis, estamos bastante lejos de esos puestos. Y de hecho, estamos no muy lejos de los puestos europeos. O sea que mejora muy buena de este Fulham de Arbeloa, que ya os lo había dicho, la primera temporada iba a ser complicada. La segunda, veremos si nos da para meternos en Europa, quizás aún no. Pero a partir de la tercera creo que puede ser ya nuestro momento. Y de momento lo estamos cumpliendo. Dicho esto, en cuanto a medias, el equipo no está nada mal. Como veis, todos prácticamente por encima de 80, menos Tete. Y bueno, Leno, que ya tiene 34 años, ¿no? Pero nada mal, ¿eh? También incluso en el banquillo, buenas subidas de media de aumento, poquito a poquito. Pero el equipo mejorando, no está mal. Es verdad que Kevin está un poco, bueno, infeliz en el equipo. Puede que se marche el año que viene, porque según él no tiene los minutos que merece o que quiere. Aún así está jugando bastante, pero bueno. Señores, vamos hasta final de temporada. Ya veis, este Fulham es capaz por luchar por puestos europeos, o simplemente nos quedamos ahí en mitad de tabla tranquilitos.
Pues chicos, terminamos esta segunda temporada con el Fulham, séptimos, y la verdad es que depende de lo que haya ocurrido con el resto de equipos ingleses en Europa, podríamos entrar en Conference League. Y también depende de pues si hay algún equipo que haya ganado la Copa, la Carabao, la FA Cup y todo esto, pero podríamos tener una oportunidad de estar en Europa. Aún así, la posición es top, 63 puntos, incluso quedando por encima del Tottenham, del Aston Villa, Crystal Palace o Brighton. La verdad que está brutal. Descienden Ipswich Town, Sheffield y Coventry, que fueron justamente los tres equipos que ascendieron el año pasado. De hecho, bueno, ya veis, solo han ganado un partido, madre mía, qué desastre. Pero, señores, lo hemos hecho realmente bien, 17 partidos ganados, solamente 9 perdidos, 52 goles en contra, 60 a favor, así que muy buena temporada para este Fulham de algo bueno de Arbeloa. Y bueno, en la FA Cup, pues la verdad es que no llegamos muy lejos, nos eliminó el City en la ronda 4, 1-2. Y en la Carabao creo que tampoco llegamos demasiado lejos porque, bueno, nos eliminó el Forest 1-2, así que en las copas de momento no estamos teniendo mucha suerte. Dicho esto, temporada extraña en cuanto a los goleadores, porque empatado a goles ha estado nuestro MCD y nuestro delantero. Ha subido 4 de media Javi Guerra, que repito, está siendo un fichajazo. Muniz ha subido 2, pero solo 10 golitos. Smithrow también buenos números. Birch también buenos números. Gonzalo ya está en 80, ojito con estos 7 goles. Robinson ya en 84. Nahueri con 5 goles, 4 asistencias. Y vamos a ver si podemos ejecutar esa opción de compra. Luego tenemos a Kevin con ese +2, que se va a marchar del equipo porque ha pedido marcharse básicamente. Y luego por aquí, pues bueno, Chao, buen fichaje, ha subido 3. Andersen ya ha subido 2, Basi también ha subido pues otros 2, no está mal, Oscar Bob también con ese +2, bueno, ya veis que el equipo poquito a poquito va subiendo, y ojo con este chaval, Fabián Leye, que lo hemos cedido al Sheffield, y ha subido 12 de media, en una temporada, locura con este tío, que yo creo que nos lo vamos a tener que quedar porque tiene un potencial increíble y sinceramente viendo lo que ha subido, pues es que ha explotado totalmente. El Sheffield se ha ido segunda, pero este tío ha subido un montón. Y luego por aquí, pues bueno, alguna subida más. Ojo con Kusi y Asare, que ya están +4, 19 años, ni tan mal. César Palacios ha subido 2. Y por aquí, bueno, Carney, que ya se retira del equipo. Stankovic, el portero suplente, ha subido 3 y año que viene seguramente sea ya nuestro portero titular. Gustavo Puerta con ese fichaje +3 también, Charles en 78 y Leno, que bueno, sigue teniendo buena media, 81, ya veremos qué pasa con él, pero oye, el equipo poco a poco subiendo y mejorando como veis, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, rejuveneciendo esta plantilla y fichando jugadores jóvenes, y vamos a ver si nos da el dinero para traer a Nahueri por 70 millones o no. Pues chicos, estamos en la tercera temporada, tenemos 140 millones y creo que no hemos entrado en Europa, porque como veis en los objetivos no nos sale nada, así que no. Pero bueno, este año ya nos piden clasificar a Europa League, aún no habiendo entrado en Europa, como veis tenemos bastante dinero por haber quedado más arriba en la Premier. Y dicho esto, lo bueno es que con estos 140 millones, señores y señores, podemos pagar la cláusula de 70 millones de Nahueri, así que eso vamos a hacer, vamos a negociar ahora con el jugador, ya hemos pagado esa opción de compra que teníamos por él y ahora nos toca negociar el salario que obviamente pues seguramente va a ser el jugador que más cobre de la plantilla, pero creo que sinceramente vale muchísimo la pena hacerlo, jugador de 20 años, 82 de media, así que señores, vamos a por él. Pues aquí lo tenemos, señores, nuestro nuevo flamante fichaje, Ethan Nahueri, que por fin ya es de nuestra propiedad, nos ha costado un poco más de lo que al principio nos iba a costar, pero finalmente se lo quitamos al Arsenal por esos 70 millones y ahora tenemos un jugador con muchísimo potencial y muchísimos años por delante para ser posiblemente el crack de este equipo y el jugador que nos carrilee las próximas temporadas. Pues hemos terminado ya el mercado de verano de esta tercera temporada con el Fulham y, bueno, como siempre hay cesiones de varios jugadores, entre ellos Fabián Leye, que no sabíamos si quedárnoslo en el equipo o no, porque tiene mucho potencial, pero como aún sigue estando Oscar Bob y sigue estando Nahueri, no queríamos taparlo. Es verdad que podíamos reconvertirlo a la izquierda, pero Iwobi aún tiene una buena media. Entonces vamos a continuar con Iwobi una temporada más y seguramente pues el año que viene cuando vuelva Fabián, si ha subido algo de media, pues quizás ya nos lo quedemos como el próximo gran crack de este Fulham, porque la verdad que tiene toda la pinta, sinceramente, este jugador. Y bueno, hemos hecho alguna venta como la de Diop, la de Harris, ojo con este fichaje, Matt Root, para el lateral izquierdo, todo una joven promesa de este holandés, así que tiene muy buena pinta para el lateral, ya que se nos había ido Sessegnon, que se ha marchado al Atlético de Madrid, pidió marcharse el año pasado y ya lo vendimos en el verano anterior. Jadon Philogen ha sido el nuevo fichaje para esa banda izquierda, con bastante potencial, tras la marcha de Kevin, que pidió irse, y oye, hemos sacado un buen pellizco, casi 60 millones por el brasileño, y luego esa compra de Nahueri por 70 millones justamente, así que creo que sinceramente no está nada mal, la plantilla pues ha mejorado, y oye, pues está muy pero que muy bien, o sea, sinceramente creo que esta plantilla ahora sí que está
para clasificarse por puestos europeos. Así que vamos a ver si estos chavales y el bueno de Arbeloa lo consiguen ya por fin en esta tercera temporada. Pues bueno, gente, a mitad de temporada este Fulham que va noveno, 29 puntos y muy cerquita de esos puestos europeos. De momento estamos cumpliendo el objetivo ya sabéis es clasificar a Europa el año que viene. Y de momento estamos ahí, parece que vamos a estar en la lucha, estamos de momento lejos de esos puestos de descenso, así que estamos muy, pero que muy tranquilos. Y en la Carabao Cup, por ejemplo, bueno, pues de momento hemos sido eliminados por el Chelsea en la ronda 4 con ese 2-0 después de haber eliminado al MK Dons y compañía. Así que bueno, en la FA Cup de momento aún no ha empezado para nosotros y nos vuelve a tocar el Chelsea, macho, increíble la mala suerte que tenemos. Mira que hay equipos para que nos toquen y nos tiene que tocar el Chelsea. Ahora sí, el equipo mejorando bastante, así que estoy contento con ello. Vamos a ver cómo termina esta tercera temporada y si conseguimos ese objetivo de clasificarnos para Europa o no. Pues terminamos esta tercera temporada con un Fulham que creo que se ha quedado a un punto de Europa. Madre mía, con una victoria más hubiéramos entrado seguro. Ahora ya no dependemos de nosotros, volvemos a depender de que algún otro equipo haya ganado por la Copa o que yo que sé, que entren 5 a Champions y 2 a Europa League y entremos nosotros a Conference. Así que chungo, pero bueno, me gusta quedar por encima de equipos como el Tottenham, el Newcastle. La verdad que creo que en ese sentido no está mal. El equipo se nota que se ha establecido en esa posición y eso está bien porque el equipo ha mejorado bastante con Arbeloa en estas 3 temporadas. Pero claro, quedarnos a un punto de Europa la verdad que duele bastante. Así que vamos a ver si hay un poquito de suerte y el año que viene estamos a Europa. Y si no, pues bueno, tocará seguir mejorando la plantilla y seguir esperando a esa clasificación europea que tanto queremos. Y bueno, a todo esto, Rodrigo Muniz, que ha vuelto a ser el máximo goleador. Ojito con Nahueri, que pues ahí está, ha subido 2 de media y también muy buenos números, lo mismo que Iwobi. Javi Guerra, que ya está en 86, brutal. Smith Rowe con muy buenos números de nuevo. No está mal, la verdad que no hay subidas así muy grandes de media. Oscar Bob sí que es verdad que ha subido 84. Y por aquí, pues lo único que me sabe mal es que Gonzalo no ha metido ni un solo gol. Y la verdad es que esto duele bastante, ¿eh? El español con 16 partidos jugados y 0 goles, la verdad que preocupa un poco, sinceramente. Y no ha tenido tampoco ninguna subida de media muy importante, así que veremos qué pasa con él. Ojo con Fabien Leye, que yo creo que el año que viene ya se tiene que quedar en el equipo. Ojo con Kusi Asare, que ha subido 4, sigue subiendo poquito a poquito, pero la verdad es que me preocupa un poco lo de Gonzalo, 0 goles en toda la temporada, y claro, tener un delantero en el equipo con 0 goles, hombre, pues creo que no es lo mejor, así que vamos a ver qué hacemos en esa cuarta temporada. Pues chicos, cuarta temporada y sí, hemos tenido esa suerte que necesitábamos. Estamos en la Conference League, estamos en Europa, supongo que porque han entrado 5 equipos en Champions, eso hace que entre otro más a Europa League. Y en la Conference pues vaya otro para abajo también, así que este año sí, este año estaremos en Europa y tenemos pues 152 millones para poder mejorar nuestra plantilla, así que vamos a ver cómo lo hacemos, qué jugadores se quedan, vamos a ver cuáles se van y cómo podemos hacer que este Fulham pues haga un buen papel en esa Conference, además de obviamente intentar seguir subiendo posiciones en la Premier League. Vamos allá. Pues chicos, ya hemos terminado el mercado en esta cuarta temporada donde estaremos por primera vez compitiendo en Europa, como siempre, cesiones de algunos jugadores. Ojo con la elección de Asare, porque su cesión puede ser muy interesante, tiene potencial de toda una joven promesa, su potencial sigue subiendo y a futuro puede acabar siendo nuestro delantero centro. Solo tiene 21 años, así que cuidadito con este chico. Luego también César Palacios, que sigue subiendo, aunque un poco más, poco a poco. Luego tenemos a Tete, que lo hemos vendido, también a Per Schuurs, a los dos holandeses nos los hemos quitado de encima. Ojo, porque hemos traído a Andriy Lunin, Arbeloa obviamente lo conoce de su estancia en el Real Madrid y con esa experiencia que tiene y esa calidad creo que nos puede dar un salto en la portería para competir en Europa y también mejorar en la Premier. Ojo, porque hemos traído a Trey Hume para mejorar también el lateral derecho. Ojo con este fichaje, Samson Baidoo, que tiene bastante potencial, 24 años, y creo que es un muy buen central para que vaya subiendo poco a poco de media aquí en nuestro Fulham. Ojo con esto porque hemos vendido a Gonzalo. Ya no estaba subiendo de media y ya sabéis que esos números estaban siendo bastante malos, pero Álvaro Arbeloa ha traído a Álvaro Rodríguez, que también, como ya sabéis, es canterano del Real Madrid, lo hizo bastante bien en el Elche, ya sabéis que en la vida real, si no recuerdo mal, creo que se ha ido al Bournemouth. Pero bueno, aquí seguían en el Elche y lo hemos traído ya que es otro canterano del Madrid. Vamos a ver si este sí que llega a explotar y mejora un poquito los números de Gonzalo. Así que con estos fichajes creo que han mejorado significativamente la plantilla de este Fulham, que la verdad no ha cambiado tanto en lo que viene siendo el titular. Ojo porque Leye este año ya se queda con nosotros, el jugador de 19 años, el mega crack de la cantera del Fulham. Pero bueno, la verdad es que aún no mejorando mucho lo que es el once inicial, creo que hemos traído cosas muy interesantes al equipo. A Iwobi lo hemos pasado a la media punta.
y vamos a ver qué tal funciona este Fulham, que la verdad es que económicamente sigue estando muy bien. 95 millones que tenemos, ¿por qué? Pues porque hemos vendido jugadores por valor 74, hemos fichado por 112, así que aún así seguimos teniendo una economía muy buena y podríamos hacer incluso algún fichaje bueno en invierno si el equipo lo necesitase. Así que vamos a ver qué tal nos va nuestra primera temporada ya en Europa. Pues aquí estamos, mitad de temporada ya de este Fulham, que está en Europa por primera vez. Seguimos más o menos en la misma posición que las otras temporadas, aunque bueno, estamos solamente a 5 puntos de Champions, así que creo que no está nada mal. Pero lo importante, ¿qué estamos haciendo en la Conference League? Pues quedar primeros, chicos. Hemos ganado 6 de 6, brutal, la verdad. Parece que la Fiorentina es el otro gran equipo que está jugando increíble. Ojo, porque la Real se la va a jugar en playoff y la verdad es que tenemos muchas papeletas para poder llegar bastante lejos en esta competición, al menos es lo que parece de momento. Así que creo que bastante bien. En la Carabao, pues no estamos vivos. La verdad es que hemos caído. En la Copa no estamos teniendo mucha suerte. De hecho, pues ahí está, ganamos ahí en penaltis, pero bueno, la FA Cup pues sí que seguimos vivos, pero no está mal, la temporada que estamos haciendo es bastante buena y sobre todo a ver qué podemos hacer en esta Conference League y a ver hasta dónde llegamos, porque sería increíble poder llevarnos este título. Pues chicos, estamos en las semifinales de la Conference League frente al Augsburgo, 3-3. Quedamos en Inglaterra, 3-3 quedamos en Londres, así que nos lo jugamos todo en 90 minutos, quizás más, para poder estar en nuestra primera final europea de esta era de Arbeloa en el Fulham. Así que vamos allá, estamos en la final de la Conference League, sí o no. Pues señores, vamos a estar en la gran final, goles de Javi Guerra, de Álvaro y también de Álvaro, doblete del uruguayo. Eso sí, ha salido tocado Iwobi del partido, pero chicos, estamos en la gran final de la Conference, sí señor. Pues señores, aquí estamos, la gran final de la Conference frente a la Real Sociedad, que no le fue muy bien al principio, se tuvo que meter por los playoffs, pero que han conseguido llegar hasta esta final, así que toca luchar contra ellos ahora y queremos llevarnos este título, que además nos daría clasificación directa para la Europa League del año que viene. Señores, somos campeones de esta Conference League, sí o no. Señores, somos campeones de la Conference League. En el 112 de la prórroga metía este gol Álvaro Rodríguez, madre mía, hat-trick en la final de la Conference. Y ahí está el primer título de Arbeloa con el Fulham, que el año que viene estará en Europa League sí o sí, pero que encima nos llevamos esta Conference. Qué auténtico temporadón de este Fulham, del bueno de Arbeloa, que bueno, pues después de haber quedado primeros en esa fase de liguilla, tuvimos que eliminar 5-0 al AGF, luego en cuartos también 5-0 al Brøndby, en semis 4-6 frente al Augsburgo y luego en la final pues 3-2 contra la Real Sociedad en una final impresionante y una temporada increíble, en la cual pues bueno, la Carabao Cup como siempre nada, en la FA Cup también pues más de nada, porque la verdad que las copas se nos están dando fatal, pero ojo, la sorpresa, y es que hemos quedado cuartos en la Premier. Es verdad que con muy poca puntuación, pero señores, no vamos a estar en Europa League, vamos a estar en la Champions, porque aunque hayamos ganado la Conference League, al haber quedado cuartos, pues vamos a ir a la máxima competición europea, así que saltamos de repente de Conference directamente a la Champions, donde estaremos el año que viene, así que va a tocar seguir mejorando esta plantilla y vamos a tener una inyección de dinero muy grande, que sobre todo también utilizaremos para esos contratos de todos los jugadores que queremos que se queden este año. Obviamente luchar la Premier, como veis, estamos muy lejos aún en cuanto a puntuación, pero oye, entrar ya en Champions me parece una auténtica locura para este equipo. Y ojito con los números de Álvaro Rodríguez, que ha aprovechado la lesión de Rodrigo Muniz, porque sí, tuvo una lesión bastante... De hecho, sigue lesionado Rodrigo Muniz, y lo ha aprovechado muy bien Álvaro Rodríguez, la verdad, 20 goles en 30 partidos, está increíble para el uruguayo, que veremos si consigue quitarle el sitio el año que viene al brasileño Javi Guerra, que sigue en un estado de gracia brutal, ya está en 90, la verdad que con este fichaje hemos acertado de pleno, y Iwobi, que lo hemos pasado a media punta, y este año la verdad que se ha salido, ha subido 2 de media con 33 años, una auténtica locura. Robinson con 86 de media, ya Nahuel en 85, Smith Rowe en 84, que ha perdido un poco de, bueno, pues de minutos con esa intervención de Iwobi. Philogen, que bueno, se ha quedado un poco estancadillo. Fabián Leye ha jugado poco y sobre todo ha subido poco de media, cosa que me sorprende porque tiene un potencial de 90. Veremos el año que viene le va un poco mejor. Oscar Bow también con esos 45 partidos jugados.
Roots, que ha subido otros 3 de media, bueno, alguna pequeña subidita, pero tampoco ninguna locura para el equipo, que algunos sí que han seguido mejorando, como Kusi Asare, que veremos qué pasa con él también el año que viene, pero sinceramente esta plantilla creo que tiene algunos jugadores muy buenos para la Champions, como quizás todos estos que tenemos aquí en esta primera plana, pero seguramente tocará mejorar un poquito la plantilla para el año que viene si queremos competir bien en la Champions y sobre todo si queremos mantenernos en esos puestos de Champions en la Premier League. Así que vamos a por esa quinta temporada donde estaremos ya en Champions. Pues chicos, ya hemos terminado el mercado de fichajes de esta quinta temporada donde estaremos, como ya sabéis, en la Champions League y vamos a ver porque han habido bastantes cambios, hacía falta una pequeña renovación en la plantilla y como veis, bueno, la cesión de Asare como siempre ya tiene buena media, pero aún así quiero que siga creciendo un poquito más. Ojo, porque hemos traído a Joao Gómez desde los Wolves por 8 millones más un intercambio de un jugador y creo que nos ha salido bastante bien porque para la rotación creo que es un jugador impresionante. Luego hemos vendido a Shea Charles, obviamente porque no va a tener minutos, también a uno de los centrales que teníamos en el equipo y hemos traído a Matsima por 25 millones y creo que el intercambio de uno de nuestros centrales, un chaval que tiene potencial para subir un par de puntitos de media y que tiene 84, no está nada mal, muy buen físico. Hemos traído a Shaibi por 27 millones y también creo que el intercambio con otro de los mediapuntas que teníamos, de hecho creo que les hemos dado a Iwobi, si no recuerdo mal, y bueno, jugador joven, 82 años, puede actuar de banda, también de media punta, mucha calidad que creo que nos hace falta en el medio campo. Y ojo, porque aquí ha venido el dolor, ¿no? Hemos vendido a Rodrigo Muniz por 33 millones al Tottenham y, señoras y señores, hemos traído a Thiago Pitarch, jugador en el cual Arbeloa, pues la verdad que confió bastante en su etapa en el Madrid. Lo hemos traído para que sea el cuarto medio centro del equipo y esa rotación. Y señores, también hemos vendido a Josh King de la media punta, que ya no tenía potencial para seguir subiendo, aún teniendo 22 años. Y con esa venta, por eso hemos traído a Shaibi. Y obviamente por la venta de Muniz, hemos traído para la delantera y para que se juegue el 11 titular con Álvaro Rodríguez a Costoulas, señores. El griego, 61 millones, 82 de media, mucho potencial, terminaba contrato y lo hemos conseguido sacar por 50, teniendo en cuenta que vale 61, así que ha sido una auténtica ganga. Y la verdad es que la plantilla que se nos queda, 26 jugadores, no está nada mal, vamos a tener buena rotación y sinceramente creo que es una plantilla para volvernos a meter en Champions por vía Premier. Y a ver, en la Champions, obviamente no es un equipo que te va a ganar la Champions de momento, pero seguimos teniendo una plantilla bastante joven, algunos de los jugadores pueden seguir subiendo y mejorando su media y creo que podemos hacerlo bien o como mínimo intentar pasar a los playoffs de la Champions. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Creo que el objetivo para esta primera temporada en Champions es ese, pasar la fase de liguillas. Ya da igual si es entre los 8 primeros o es entre los 24 primeros, pero pasar a esos playoffs y a ver si podemos conseguirlo o no también el meternos entre los 4 primeros de la Premier League de nuevo para estar en la Champions la próxima temporada. Así que vamos allá con esta quinta temporada. Pues a mitad de esta quinta temporada, ojito porque es nuestra mejor posición en la Premier desde que hemos empezado esta reconstrucción del Fulham con Arbeloa, terceros con 33 puntos, eso sí, aún lejos de los líderes que en este caso es el Arsenal, pero ya dentro de ese top 5, top 6 en el cual ya empezamos a estar cada temporada prácticamente en Champions, así que bien, la mejora es notable del equipo y vamos a ver si esa mejora también se ha trasladado a la Champions, porque de momento quedan 2 jornadas por jugarse y estamos en el puesto 14 con 10 puntos. No está nada mal, la verdad, 2 victorias, 4 empates, es verdad, pero 0 derrotas, o sea que no está nada mal, creo, y en este sentido, pues hombre, con los 10 puntos que tenemos, a ver, no estamos clasificados al 100%, pero solo una catástrofe podría hacer que no quedáramos como mínimo en esta zona de playoff, porque bueno, es verdad que tampoco tenemos muy lejos ese top 8, si ganamos las 2 últimas jornadas, quizás podríamos llegar a tener alguna opción, pero oye, la verdad que este Fulham lo está haciendo bastante bien, no sé si en la Carabao Cup seguimos vivos, no, de hecho caímos en la ronda anterior frente al City 3-0 después de haber eliminado al Everton y también por aquí al Norwich, pero bueno, a mí lo que más me preocupa es esto y es que vamos bien en la Champions, vamos bien en la Premier, así que vamos a ver cómo termina esta temporada, si podemos quedar de nuevo este top 4 de la liga y vamos a ver hasta dónde conseguimos llegar en esta Champions. Pues chicos, pasamos esa ronda de, bueno, esa fase de liguilla de la Champions y nos tocó la Roma. Primer partido en Italia, empatamos 3-3 y ahora nos toca venir a Londres, a Craven Cottage, a intentar pasar la ronda para estar por fin en los octavos de final de la Champions. Complicado porque tenemos 3 lesiones importantes, entre ellas Álvaro Rodríguez, nuestro lateral derecho titular también, y Chaibi en la media punta, así que bueno, venimos con 3 lesiones a este segundo partido, pero es lo que hay. Y señores, hasta aquí llega nuestra Champions, no te puedo creer, perdemos en la prórroga en el 99, 1-2, había metido Costoulas, pero señores, no ha podido ser.
y en la prórroga palmamos, así que hasta aquí ha llegado nuestra primera Champions, señores, hasta los playoffs. Pues sí, señores, hemos hecho lo imposible, primera final para este Fulham de Arbeloa en la quinta temporada, final del FA Cup frente al Arsenal en Wembley, que tiene un auténtico equipazo, las cosas como son, de hecho van líderes también de la Premier, pero, señores, hemos llegado hasta aquí, así que vamos a luchar esta final como sea posible, podría ser nuestro segundo título después de esa Conference League que ganamos, y sería espectacular, así que vamos allá, porque ojo con este equipito, ya las medias que tenemos, ya es un equipo bastante interesante, que puede hacer cositas, como quitarle, quién sabe, un título a un equipo mayor, como hizo Crystal Palace, por ejemplo, la temporada anterior en la vida real. Así que, señores, no ha podido ser esta vez. 3-1, perdemos frente al Arsenal, goles de Hakimi, y bueno, Hakimi y Martinelli, había metido Álvaro en 88, pero el Arsenal que nos barre, nos pasa por encima y perdemos esta final de la FA Cup. Ah, bueno, espérate, que es que yo no me había dado cuenta de que faltan 2 jornadas y estamos a 3 puntos del Arsenal. O sea, si ganáramos las 2 jornadas que quedan y el Arsenal palmara un partido, podríamos ganar la Premier. Esto es de coña. Lo que pasa es que, claro, al Arsenal le toca jugar contra los Wolves, que van en descenso, y nosotros contra el Everton, que tampoco se juega nada, pero claro, lo tiene, creo que bastante fácil el Arsenal para no perder ningún partido. Y efectivamente, hemos ganado nuestro partido, pero el Arsenal también ha ganado los Wolves, y en este caso al Arsenal en la última jornada le toca al Forest, que, bueno, pues no se juega nada, y nosotros, pues, que nos toca el West Ham, ¿no? Si no recuerdo mal, que, pues, se juega básicamente el descender. Entonces, claro, a no ser que el Forest nos haga el trabajo de la historia, me parece a mí que aunque le ganemos aquí al bueno del West Ham, pues está muy complicado. Ganamos 1-0 por la mínima con gol de Álvaro, pero claro, si el Arsenal no ha palmado, que en este caso pues no ha palmado porque ha ganado 2-1, chicos, se nos escapa. Ahí está la Premier League por 3 puntitos, una pena. Aún así es un temporadón, chicos, segundos por encima del City, United, Tottenham y todos los equipos de la Premier. Y además hay que decir que hemos perdido menos partidos que el Arsenal, O sea, hemos empatado muchos, y solamente que hubiéramos empatado algún partido menos nos hubiéramos llevado a la Premier, porque hemos sido el mejor equipo en cuanto a derrotas. O sea, somos el equipo que menos ha perdido. Así que brutal temporada de los hombres de Álvaro Arbeloa, que estoy seguro que el año que viene ya podrán luchar esta Premier League, porque esta temporada es magistral, O sea, lástima también que a la Carabao pues no pudimos llegar muy lejos con esos cuartos. Lástima haber perdido esa final de la FA Cup después de haber eliminado al Chelsea, también al Liverpool en penaltis, por aquí también al Newcastle. La verdad que la FA Cup que habíamos hecho era brutal. Y bueno, en la Champions ahí está, París versus Barça en la final, y nosotros que pasamos en el puesto 14, en los playoffs conseguimos llegar, pero caímos eliminados frente a la Roma, así que de momento no pasamos a los octavos de final. Vamos a ver si el año que viene podemos llegar a esos octavos y obviamente si podemos luchar también esa Premier. Dicho esto, pues bueno, máximo goleador del equipo ha sido Javi Guerra, empatado con Álvaro Rodríguez, que solo ha subido 1 de media, pero bueno, la verdad es que 18 goles no es tan mal. Costoulas, recién llegado, 15 goles, luego por aquí Nahueri con 12 goles, ya están 88, y ojo, 11 asistencias, no está nada mal. Smithrow ahí con esos 8 y 6, buenos números, la verdad es que también muy parejo todo en cuanto a goles, no hay claros goleadores, por así decirlo, en el equipo. Shaibi también con buenos números, Leye, el crack de la cantera, está ya en un +3, ojito con esos 86, porque este chaval va a seguir subiendo de media. Luego también por aquí Robinson con esos +2, Basi ya está en 86, la verdad que bastante bien, O sea, Pitarch primera temporada, bueno, solo ha subido 1 de media, Baidu ya ha subido 2, no está mal. Asare en sucesión ha subido otros 2 de media, Lunin con 31 años sigue subiendo porque está siendo titularísimo en este equipo, bueno, no está mal, la verdad. Maxima también con ese +2, Stankovic, que es nuestro portero suplente, también muy bien, la verdad que no hay queja con el equipo, o sea, está en un estado de forma espectacular, y creo sinceramente que el año que viene puede ser nuestro año, ya ganando títulos importantes como esa Premier League. Así que vamos a por esa sexta temporada, donde creo que va a ser ya un punto de inflexión para este Fulham de Arbeloa. Ah, bueno, espérate, que le han dado a Javi Guerra el premio al futbolista de la temporada en la Premier. Ha sido MVP de la Premier League Javi Guerra, habiendo quedado segundos en la Premier, pero oye, ni tan mal, La verdad es que Javi Guerra ha sido un fichajazo, creo que el mejor que hemos hecho hasta ahora. Está ya en 91 y ha hecho un temporadón, ha quedado máximo goleador de nuestro equipo siendo medio centro. O sea, una auténtica barbaridad Javi Guerra, que es un auténtico box to box de esta Premier League y un auténtico crack. La verdad que acierto absoluto trayéndolo.
Pues chicos, estamos ya en la sexta temporada y bueno, pues para intentar de nuevo volver a luchar por la Premier e intentar mejorar también nuestro puesto en Champions, hemos hecho, como siempre, varias cesiones, ventas de Gustavo Puerta, también de Stankovic y de Jadon Philogen, y bueno, pues el reemplazo de Philogen hemos ido a por Nestori Irankunda, que bueno, sigue siendo bastante joven y además nos permite tener esa posición de banda e incluso delantero también muy bien cubierta. Luego por aquí Anthony Robinson ha perdido marcharse, le queda un año de contrato, ha pedido irse y la verdad es que tiene mucha media, pero ya tenía 33 años y hemos sacado 55 millones y con ese dinero pues Álvaro Arbeloa se ha traído a Álvaro Carreras, que también lo tuvo en el Madrid y que estaba por ahí en el Leipzig, así que creo que lateral bien cubierto con un jugador que Arbeloa conoce muy bien y sinceramente la plantilla pues no cambia demasiado en cuanto a la temporada anterior, pero es verdad que tenemos ya por ahí pues bueno, una plantilla que creo que puede luchar por absolutamente todo, ¿no? Y además en el banquillo pues también la incorporación de Irankunda, que creo que no está nada mal, y esa incorporación en el 11 titular de Carreras, que creo que no se va a notar mucho la diferencia entre Carreras y Robinson, así que señores, con este plantillón vamos a por todas esta temporada, tanto a por la Premier como a por la Champions, y ojalá también llegar a alguna final, ya sea de Carabao o de FA Cup, que me encantaría ganar alguna, la verdad, estaría increíble. Pues a mitad de esta sexta temporada, chicos, estamos cuartos en la Premier y la verdad es que parece que este año no vamos a poder luchar la Premier porque de repente el City no pierde un partido, así que bueno, el año pasado lo tuvimos cerca, este año está imposible ya prácticamente en enero, ya veis la diferencia que hay. La parte buena es que estamos en semis de la Carabao, eso sí, otra vez frente al Arsenal, equipo con el cual ya perdimos esta temporada a principios 3-1 en esa Community Shield, así que el Arsenal de momento nos tiene de padres absolutos. Y bueno, en la Champions esta temporada bastante mejor, la verdad. En 6 jornadas, 3 victorias, 3 empates. Estamos entre los 8 primeros, pero es verdad que quedan 2 jornadas por jugarse. Así que a ver si podemos intentar mantenernos entre los 8 primeros con esas 2 últimas jornadas. Y así nos saltaríamos los playoffs y pasaríamos directamente a los octavos de final. Así que a ver si lo conseguimos. Pues estamos en estas semis de la Carabao frente al Arsenal. Vamos a ver si podemos estar en la final. Y señores, 4-2, sí señor, ahí está. Y eso que Xavi ha fallado un penalti, pero gol de Álvaro, bueno, hat-trick de Álvaro, Javi Guerra con otro gol, palizón que le metemos al Arsenal, que le devolvemos la del año pasado de la FA Cup y la de la Community Shield de este año. Y señores, estaremos de nuevo en una final de la Carabao. Ah, bueno, espérate, que no me acordaba que es a doble partido, señores, que no sea un partido la semifinal de la Carabao, que es a 2. Y encima tenemos a Lunin lesionado un mes, va a tener que jugar el portero suplente que es Williams, el galés. Tenemos también a Smith Rowe con una hernia discal lesionado prácticamente todo lo que queda de temporada. De hecho hemos tenido que traer a César Palacios en este mercado invernal para suplir esa posición, porque si no estaba solamente Xavi. Así que espero y deseo que, de hecho voy a poner a Costoulas por un poquito tema de rotación, pero espero no cagarla. No te puedo creer, perdemos 3-1 en el partido, nos empatan 5-5 y perdemos en penaltis, y encima pongo a Costoulas y falla el penalti, tío. No te puedo creer. O sea, yo diciendo que estábamos en la final de la Carabao, quedaba el otro partido y nos eliminan y nos remonta al Arsenal, tío. Vete a tomar por saco. Esto es increíble, de verdad. Esto es increíble. Pues chicos, como ya sabéis, conseguimos pasar entre los 8 primeros en la Champions, en esa fase de liguillas. Conseguimos saltarnos los playoffs y en octavos, pues la verdad es que no hemos tenido mucha suerte, porque nos ha tocado el Madrid, Álvaro Arbeloa teniendo que enfrentar a su ex equipo. Lo bueno es que el segundo partido lo jugamos en casa, después de empatar 2-2 en el Bernabéu. Ojo, no es mal resultado, la verdad. Lo que pasa que, claro, tenemos todavía a Smith Rowe lesionado, que le quedan pues prácticamente 2 meses y algo, así que nuestro mejor mediocentro no está disponible, pero aún así el equipo está muy bien, así que vamos a ver si hacemos la épica de eliminar al Madrid de la Champions, que además si lo hiciese, nada, es que encima eliminamos al Madrid de la Champions, Arbeloa se carga al Madrid con doblete de Costoulas. Señores, estamos en los cuartos habiendo eliminado al Madrid, esto es increíble. Pues bueno chicos, en cuartos nos toca el Barça, esto es increíble. O sea, pasamos del Madrid a que nos toque el Barça y tendríamos que volver a hacer la épica, en este caso remontando en casa de nuevo frente al equipo catalán. Así que bueno, vamos a ver si hacemos la épica, porque si eliminamos al Barça ya sería esto totalmente espectacular. Pero no hemos podido, chicos, empatamos a 1, gol de Lamine Yamal, gol de Costoulas, que haciendo una Champions increíble, pero nos quedamos aquí en los cuartos de final de esta Champions. Pues terminamos esta sexta temporada con un Fulham que ha conseguido remontar bastante la temporada en la Premier. El City, que parecía que lo tenía ganadísimo, y efectivamente ha acabado ganando, pero como veis, con solo esa diferencia de 3 puntos. O sea, el City llega a palmar un partido y le podríamos haber alcanzado. La verdad que la segunda parte de la temporada del City ha sido bastante mala, pero volvemos a quedar segundos y eso nos hace ver que el Fulham ya es uno de los mejores equipos de Inglaterra. La verdad es que es una temporada muy buena, aun habiendo perdido la Community Shield. Luego en la FA Cup pues nos hemos quedado, creo que ahí está, en esos cuartos de final
1-0 frente al Tottenham. En la Carabao, pues bueno, la verdad es que después de esa remontada de Arsenal, la verdad que no sé muy bien qué decir, pero ha sido una pena. Y luego en Champions, la verdad que lo hemos hecho genial. Habíamos quedado séptimos en esa fase de liguillas, luego en octavos haciendo la épica eliminando al Madrid, pero en cuartos no hemos podido contra el Barça, que luego pues ha acabado ganando al Arsenal también, pero perdiendo la final frente al Paris Saint-Germain. Y bueno, creo que temporada ya en la cual Álvaro Rodríguez ya ha dicho estoy aquí, 36 goles, 20 de Javi Guerra, que ha vuelto a hacer un temporadón, Xaibi, que este año ha tenido que jugar más por esa lesión de Smith Rowe y la verdad que lo ha hecho bastante bien, Agüeri ya casi en los 90 y media y aún tiene 24 años, ojito con esto, Costoulas, la verdad que ha hecho una muy buena temporada, sobre todo en Champions, con 4 goles en 8 partidos y ha subido 86, Leye, nuestro canterano crack, ya está en 89, ojito con esto, así que el equipo, como veis, ha seguido subiendo. Irankunda, buen fichaje, ha jugado 43 partidos, no está nada mal. Luego por aquí también la lesión de Smith Rowe se ha notado bastante, solo 18 partidos jugados, pero bueno, bastante bien, ¿no? En carreras 57 partidos jugados, Asare, que ya está en 82, pero claro, ahora teniendo Costoulas y Álvaro, pues la verdad que no tiene sitio en el equipo, así que bueno, poco más que ver, la verdad que el equipo está en un estado de forma increíble y sinceramente creo que la próxima temporada tampoco vamos a fichar nada, a no ser que algún jugador pida marcharse o se quiera ir o lo que sea, pero en este caso creo que vamos a mantener el mismo bloque, creo que el equipo está en ese punto en el que está a nada de empezar a ganarlo todo. Así que, chicos, vamos a confiar, creo, en esta plantilla. Vamos a ir a por esta séptima temporada donde creo que ya, sí o sí, tiene que caer la Premier o la Champions. Pues señores, esto no entraba en nuestros planes, pero Naheri se marcha del Fulham. Y tú dirás, Mave, ¿qué haces vendiendo al mejor jugador de tu equipo ahora que estás a punto de poder llevarte una Premier o una Champions? Bueno, pues la cosa es que ha venido el Arsenal de nuevo a por su canterano y nos ha pagado 252 millones. Claro, nosotros lo fichamos por 70. Bueno, pues ahí está, 252, señores. Hemos sacado prácticamente casi el máximo. El Arsenal que ha dado todo por el todo por traerlo. Y ahora con esto, pues bueno, en principio creo que tengo bastante claro quién va a ser el sustituto de Naheri. Que menos te lo espera te pueda apuñalar. Amigo en la buena y ninguno en la mala. Cuántos amigos me fallaron estando en el camino. Yo solo confío en Dios, Él sabe mi destino. Y en mi mesa comerá los que estaban conmigo. Cuando no había filete ni copas de vino. Y yo saqué los cojones desde... Pues bueno, en esta séptima temporada ya habéis visto lo único que ha ocurrido, es esa venta de Naheri por 252 millones, la verdad es que, hombre, han pagado bastante más de lo que vale el jugador a día de hoy, es verdad que tiene 24 años y que a lo mejor puede seguir subiendo de media, pero veremos si le sale tan bien ese fichaje al Arsenal o no, recuperar a su canterano. La cosa es que para nosotros ha sido un chollo, la verdad, ficharlo por 70, venderlo por 252 y con este dinero traerá a Mastantuono, que es verdad que quizás a día de hoy no tiene tanta media que Naheri, pero es verdad que tiene la misma edad, así que si lo hace bien aquí podría salirse y quizás llegar a ser incluso mejor que él. De hecho también hemos cedido a Kusi Asare, pero bueno, la plantilla no cambia, simplemente cambia pues que ha entrado Mastantuono por esa banda derecha, que esperemos que lo haga muy bien y veremos a ver si se entiende pues con Javi Guerra, se entiende con Xaibi, con Álvaro Rodríguez, con Carreras y sobre todo con Arbeloa, que es el que lo ha traído. Así que con este plantillón, señores, vamos a por esta séptima temporada, a ver si por fin ya es la temporada donde traigamos los títulos importantes a Londres. Ojito, señores, estamos en enero, mitad de temporada y vamos líderes. Aún queda mucha liga, pero llevamos 0 derrotas, o sea que, ojito, porque este Fulham de Arbeloa parece ser que puede tener por fin su temporada. Vamos a ver en el resto de cositas, porque en la Carabao Cup no estamos, caímos frente al maldito Arsenal, de verdad, estoy del Arsenal hasta no te digo dónde. En la FA Cup, bueno, va a empezar justamente ahora en enero, y en la Champions, bien, primero, 6 de 6, vale, o sea, lo que nos importa que es Premier y Champions, vamos volando, así que, bien, vamos a continuar esta temporada. Y vamos a ver cómo sigue esto porque pinta increíble. Señores, estamos en las semifinales de la Champions. Luego veréis el camino, pero es que estamos a 90 minutos de estar en la final. Y encima, fijaos contra quién, contra el Arsenal. O sea, esto parece guionizado. Pero sí, nuestro archienemigo en este vídeo, que nos ha ganado absolutamente todo. Pues, señores, tenemos la oportunidad de devolvérsela, pero bien fuerte además, eliminándolos de la Champions y pasando nosotros a la final. Así que, por favor, háganlo. Y lo hacemos, señores. 1-2, pasamos goles de Xaibi y de Smith Rowe, nuestros dos mediapuntas que marcan los goles del partido. Y señores, estaremos en la gran final de la Champions. Sí, señor. Pues chicos, ha llegado el día, ha llegado el momento final de la Champions frente al PSV. No me preguntéis
cómo, ni por qué, ni cuándo, ni qué jugadores tienen, pero oye, el PSV ha conseguido llegar a la final de la Champions. O sea, con todo el respeto del mundo que le tengo al PSV, pero si no ganamos esta final es para deshacer el equipo y convertirnos en un equipo de, yo qué sé, de petanca. O sea que por favor, señores, no me pierdan esto. Estamos ante la posibilidad de poder ganar la Champions. Señoras y señores, lo hace el equipo de Álvaro Arbeloa después de 7 temporadas, ¿sí o no? Señoras y señores, nos llevamos por fin la Champions. Gol de Xavi, gol de Álvaro, que se ha hecho un doblete el uruguayo. 1-3 ganamos al PSV, sí señor. Y traemos la máxima competición europea a casa. Vámonos. Y no solo la Champions, porque ha caído la Premier y además, fijaos cómo. 0 derrotas, invictos, señores. Hacemos la de los invencibles, 104 puntos. Qué pedazo de temporada, 108 goles a favor, 31 en contra. Paliza increíble y Premier League ganada, así que doblete espectacular. Lástima porque la FA Cup no pudimos, llegamos creo que hasta la ronda 5, nos eliminó justamente el Arsenal. En la cara la ganó el Arsenal después de eliminarnos a nosotros, así que maldito Arsenal la verdad, pero bueno, se la hemos devuelto con la Champions, chicos, después de quedar primeros en esa fase de liguilla, después de en octavos eliminar al Porto, también al PSG, en semis se la devolvemos al Arsenal y ganamos esa final frente al PSV, así que doblete espectacular con Champions y Premier League y encima una Premier, repito, invictos, 0 derrotas. 0 derrotas para un equipo en el cual Álvaro Rodríguez pues ha sido todo eso que pensábamos que iba a ser Gonzalo y que finalmente no pudo ser. 46 goles que ha marcado, llegando a 88 de media, la verdad que fichaje totalmente acertado el suyo. También el de Javi Guerra, que para mí ha sido otro fichajazo espectacular. Ojo, Mastantuono, primera temporada en el equipo y ha sido el máximo asistente, brutal. Quizás el argentino debería haber venido antes, pero ahí está, Mastantuono siendo lo que se pensaba que tenía que ser en el Madrid. Leye, el canterano, muy top, llegando a 90 de media. Xavi también fichajazo, Costoulas, buen fichaje también para suplir al equipo. Luego Smith Rowe también muy bien, aguantando hasta los 31 años, siendo uno de los líderes del equipo y de la plantilla, creo que muy top. Puse Saré, teniendo en cuenta que no ha jugado en nuestro equipo en ninguna temporada, aún así, fijaos lo que hace en las cesiones, está con 24 años, con 84 y media, la verdad que ni tan mal, lo ha hecho bastante bien. Luego por aquí también Carreras, muy buen fichaje, Bob llegando a 28 años, también con muy buena media, Irankunda, muy buen suplente, Hume creo que también muy buen fichaje, al igual que Matt Root. Luego también Baidu, buen fichaje llegando a 85, Chaowa, Lunin llegando a 90, muy top el ucraniano, también Maxima, muy buen central, llegando a muy buena media, al igual que Calvin Bassey, que lleva ya muchos años en el Fulham y la verdad que lo ha petado con nosotros y ha estado de principio a fin. Lo mismo que Sander Berge, que ha sido uno de los grandes líderes también del vestuario, llegando a 84, ya bajando de media con 34 años. Thiago Pitarch siendo buen suplente, aunque la verdad que ha jugado bastante poco. Pero chicos, ¿qué decir de esta pedazo de plantilla? Creo que sinceramente ha estado realmente bien esta reconstrucción del Fulham, así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Veremos qué tal se le da al bueno de Álvaro Arbeloa en la vida real. Veremos si es capaz de construir un Fulham que en un futuro pueda ser un equipo que se meta en ese top 7, top 8 o luche por entrar en Europa. Lo iremos siguiendo esta temporada y si os ha gustado, pues ya sabéis, dejar un pedazo de like, suscribiros si no estáis, porque aquí tendremos FC 27 antes que en ningún sitio, ya lo sabéis, así que nos vemos en siguientes vídeos, chicos. Chao, chao.